Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales propuesto en Castilla-La Mancha para el acceso a la universidad en la convocatoria de julio del 2020. Comenzamos con el primer ejercicio en el cual me dan una función f de x definida en tres trozos con una rama de parábola para el primero, una constante t para el segundo intervalo y otra rama de parábola para el tercer intervalo. Y me piden que haya el valor de esa constante de t para que la función sea continua en el punto de cambio x igual a menos 2. Bien, pues para que la función sea continua en el punto tiene que verificarse que la imagen en el punto, es decir, f de menos 2, coincida con el límite cuando x tienda a menos 2, cuando x tiende al punto. Así que lo primero que calculamos es f de menos 2 y f de menos 2 toma valores en la primera expresión. Entonces sustituyo x por menos 2 en la primera expresión, obteniendo menos 2 más 4 al cuadrado menos 4. Y esto resulta que me da 0. Queda 4 menos 2, 2, al cuadrado 4 menos 4, 0. Entonces la imagen es 0, así que el límite también ha de ser 0. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a menos 2 me obliga a hacerse por la derecha y por la izquierda, porque el menos 2 es un punto de cambio. Entonces, si lo hago por la izquierda, la expresión que toma la f de x es la primera, es x más 4 al cuadrado menos 4, y esto me da 0, como ya vimos antes, me da 0. Y si lo tomo por la derecha es la constante t, porque x ahora es mayor que menos 2, y por tanto va a ser el límite de f de x, pero f de x es t, repito. Así que el límite es t. Como tienen que ser iguales para que la función sea continua, es obvio que t tiene que ser igual a 0. Con lo cual está respondido el apartado A. Vamos con el apartado B. Para t igual a 3, representar gráficamente la función. Bien, pues lo que voy a hacer es sustituir t por 3 y me queda entonces la función, aquí la tengo, expresada ya sin ningún valor desconocido, y vamos a representarla. Para representarla, yo sé que son ramas de parábola, dos ramas de parábola y una constante. Entonces vamos a ver los puntos de corte con los ejes. Primero voy a calcular los puntos de corte con el eje de las x. Los puntos de corte con los ejes de las x se calcula igualando a 0 la función, así que tengo que igualar a 0 las tres expresiones a ver qué ocurre. Al igualar a 0 la primera expresión y despejar x, es decir, x más 4 al cuadrado, pasaría a ser igual, el 4 lo pasaría para la derecha, igual a 4, y x más 4 sería más menos la raíz de 4, más menos 2. Así que x más 4 sería más menos 2, de donde cuando el x más 4 vale más 2, x sería menos 2, y cuando el menos 2, aquí tomo menos 2, x sería menos 6. Así que las soluciones son menos 2 y menos 6. Y menos 2 y menos 6 están en el dominio de definición de la expresión x más 4 al cuadrado menos 4. Por tanto, ambas efectivamente me sirven como soluciones y van a ser los puntos de corte con el eje de las x. Entonces ya tengo dos puntos de corte, que son el menos 2, 0 y el menos 6, 0. La expresión 3 en el intervalo menos 2, 2, si la igualo a 0, evidentemente esto nunca se produce, porque 3 es distinto de 0, y por tanto en el intervalo menos 2, 2 no corta el eje de las x ahí, en ese tramo. Y en el último tramo, pues lo mismo, razonando igual que en el primero, ahora al despejo x y me salen 2 y 6, que efectivamente también forman parte del tramo x mayor o igual que 2, y ahí tengo los puntos de corte con el eje de las x a la derecha del 2. Vamos con el eje de las y. Con el eje de las y solamente hay un punto de corte. En este caso es hacer x igual a 0, y si x igual a 0, el punto de corte es el 0, f de 0. Hay que hacer f de 0, y f de 0 está claro que vale 3, porque el 0 está entre menos 2 y 2, su imagen es 3, así que el punto de corte con el eje de las y es 0, 3. Y ahora vamos a ver dónde están los extremos relativos de la función, es decir, ya no calculo los intervalos de crecimiento y decrecimiento, ya calculo simplemente los máximos o mínimos de estas parábolas, y para ello lo que hago es la derivada. Bien, pues hago la derivada, y la derivada de la primera expresión es 2 por x más 4. En el caso x menor que menos 2. El menos 2 no lo tomo porque de momento no he demostrado si es derivable en menos 2 o no lo es. No he demostrado que... luego veremos que no lo es. Entonces, le igualo a 0 la derivada, y la solución es x igual a menos 4. Entonces sé que en menos 4 es un punto crítico, porque se anula ahí la derivada, y tengo que ver si es un máximo o un mínimo. Para ello voy a utilizar el criterio de la segunda derivada. Y el criterio de la segunda derivada me dice que si en la segunda derivada el punto es positivo,
hay un mínimo. Si la segunda derivada en el punto crítico es negativo, hay un máximo. ¿Cuánto vale la segunda derivada para el caso 2 por x más 4? Pues está claro que la segunda derivada vale 2. Siempre es positiva para cualquier valor de x, así que f segunda de menos 4 es positivo, porque va a dar 2. Y eso quiere decir que en el punto menos 4 hay un mínimo. ¿Cuál es la ordenada? La ordenada es f de menos 4. F de menos 4 lo sustituyo aquí en su valor correspondiente y me va a dar menos 4. Yo tengo el mínimo en el menos 4, menos 4. En el intervalo menos 2, 2 la función es constante porque la derivada se anula en todo el tramo. Si se anula para todo x, la función ahí es una constante. Es decir que ahí no hay máximos ni mínimos relativos, pero porque repito, porque la función es una constante, es un tramo constante. Y la primera derivada de la expresión cuando x es mayor o igual que 2 es 2 por x menos 4. Y donde se anula cuando x menos 4 es 0, es decir, cuando x es igual a 4 y la segunda derivada en 4, razonándola de la misma manera, también va a ser 2, porque la segunda derivada aquí en 2 por x menos 4 es 2, es mayor que 0, entonces en el punto ahora 4 y la imagen que es menos 4 va a ser un mínimo también. Bueno, pues entonces tiene dos mínimos, ya sabemos dónde corta la función a los ejes, y sabiendo que son ramas de parábolas las dos primeras y una constante la función 3, pues está claro que la gráfica va a ser de esta forma. Aquí voy a observar los puntos de corte, menos 6, menos 2 para esta rama, 2, 6 para la rama de la derecha, la función constante 3 y los vértices el menos 4 y en el 4 menos 4. Bien, pasamos a el siguiente ejercicio. Dada una función, un polinomio de grado 3 con parámetros a, b y c, me dice que tiene un punto de inflexión en el 1, 10 y la pendiente de la recta tangente en ese mismo punto es 7. Con estos datos haya razonadamente los valores de los parámetros a, b y c. Bien, ¿qué quiere decir que tiene un punto de inflexión en el punto 1, 10? Bueno, eso quiere decir que el punto 1, 10 pertenece a la gráfica, porque es un punto de inflexión de la gráfica, así que f de 1 es 10, eso es lo que quiere decir. Aquí tengo la función f de x, voy a hacer la derivada. Bueno, primero pongo lo que acabo de decir, f de 1 igual a 10. La pendiente de la recta tangente en ese mismo punto es 7, la pendiente de la recta tangente. La pendiente de la recta tangente en un punto es la derivada en dicho punto, es decir, en este caso sería f' de 1, la firma de la abscisa, f' de 1, me dice que la pendiente es 7, es decir, la pendiente de la recta tangente es 7, f' de 1 igual a 7. Eso sería, bueno, de que de f de 1 sea igual a 10, sustituyo x por 1 en la función y me queda a más b más 16 más c igual a la imagen que es 10. Ahora acabamos de decir f' de 1 igual a 7, con lo cual tengo que calcular la derivada. La derivada en x es 3ax cuadrado más 2bx más 16. Como f' de 1 es 7, sustituyo ahora x por 1 en f', evidentemente, que es en esta función, y me queda 3a más 2b más 16 igual a 7. Bien, y entonces, ¿qué más tiene un punto de inflexión? Y como el 1,10 es un punto de inflexión, sabemos que en los puntos de inflexión la segunda derivada en dichos puntos se anula, es decir, que f segundo de 1 es 0, así que calculo la segunda derivada, que es 6ax más 2b, y sé que en el 1, como por ser un punto de inflexión, la segunda derivada en 1 es 0. Así que sustituyo en la segunda derivada la x por 1 y queda 6a más 2b igual a 0. Y tengo un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Lo ordeno de forma que lo deje planteado para resolverlo. Y aquí el 16 pasa restando al 10, queda menos 6. El 16 pasa restando al 7 y queda menos 9. Y esta ya me queda como está, 6a más 2b. Y esto puedo resolverlo, pues, a ver, lo resuelvo por reducción. Aquí, cojo las dos últimas ecuaciones y las resto. Quedo 6a menos 3a, 3a. 2b menos 2b se anulan y 0 menos menos 9 es 9. Así que al restar estas dos ecuaciones me queda la ecuación 3a igual a 9, de donde despejo a es igual a 9 tercios, que es 3. Si a es igual a 3, despejo b de cualquiera de las dos. Por ejemplo, despejo de la segunda. Quedaría 2b igual a menos 6 por 3. Menos 6 por 3 es menos 18. Si 2b es menos 18, b es igual a menos 9. Y ahora despejo la que me falta, que es c,
porque sé que C es menos 6 menos A más B. Si yo sumo A con B, me queda menos 6. Si lo paso para aquí restando, me queda más 6, de donde C es igual a 0. De aquí sale que C es 0. Bueno, este es un sistema de tres ecuaciones que se resuelve inmediatamente por reducción. Y ya tengo las soluciones pedidas por el ejercicio. Bastante fácil. Lo que tenemos que partir siempre es de estas tres identidades. La imagen es 10, f' de 1 es 7 y f segundo de 1 0, según los datos que me da el enunciado del ejercicio. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Un artesano hace botines, botas de media caña y botas de caña alta, vendiendo cada par respectivamente a 150, 200 y 250 euros. La diferencia entre los botines y las botas de caña alta vendidas equivalen al número de caña media vendidas. El número de caña alta vendidas es la tercera parte de los botines. Por el total de las ventas obtiene 5.500 euros. Plantea el sistema de ecuaciones que nos permite averiguar cuántas botas de cada tipo se vendieron. Bueno, pues entonces lo primero, llamarle X, Y y Z a las incógnitas. En nuestro caso, X van a ser los botines y los pares de media caña y Z los pares de caña alta. Bueno, claro, esto en pares, lógicamente, los calzados se venden en pares. Bien, entonces vamos a escribir ahora en nuestro lenguaje algebraico las condiciones que nos impone el problema. Y me dice lo siguiente: la diferencia entre los botines, es decir, entre X y las botas de caña alta, es decir, Z, la diferencia es X menos Z, equivalen, es decir, es igual al número de caña media Y. Es decir, la primera ecuación que nos dicen aquí es que X menos Z es igual a Y. Bueno, eso sería una de ellas. La otra me dice, bueno, antes vamos a ponerlo por orden, esa es una, X menos Z igual a Y. El número de cañas altas vendidas es la tercera parte de los botines. Y por el total de las ventas, el total de las ventas son 5.500 euros. El total de las ventas se obtiene vendiendo. Si vendo X botines a 150, Y a 200 y Z botines a 250, será 150 por X más 200 por Y más 250 por Z igual a 5.500. Bien, puse en primer lugar esta ecuación. La otra que dije es que era X menos Z igual a Y, si no me equivoco, aquí la tengo. Y la última lo tengo aquí, la diferencia alta. Dice, el número de caña alta vendidas, el número de caña alta es Z. Es la tercera parte de los botines, la tercera parte de X, es un tercio de X, Z un tercio de X. Bien, ya tengo las tres ecuaciones. Lo que voy a hacer ahora es simplificarlas si puedo y ordenarlas siempre con el X en el orden X y Z, y todo lo que no tenga X y Z lo pasarlo al miembro de la derecha, obteniendo estas tres ecuaciones. Aquí tengo X, la primera es X, la Y la paso restando para el primer miembro, menos Y menos Z igual a 0. Aquí el 3 que está dividiendo pasa multiplicando a la Z, queda 3Z igual a X, por tanto X menos 3Z igual a 0, y esta la simplifico dividiendo entre 50. Todos los coeficientes son divisibles por 50 y me queda esta ecuación simplificada. Siempre conviene, el orden no importa, como se coloque el orden de las ecuaciones no importa, lo que sí es importante es a ser posible tener que en la primera ecuación, el coeficiente, tener una ecuación con un coeficiente de la X1. A la hora de resolverlo por Gauss se facilitan bastante los cálculos. Entonces vamos a, una vez ya que ya tenemos planteado el sistema de ecuaciones, vamos a resolverlo por el método de Gauss. Escribimos la matriz principal y ampliada, bueno, la matriz ampliada en general, y ahora vamos a hacer ceros por debajo de los elementos de la diagonal, que son el 1, 1, el A2, 2 y el A3, 3, el 1, 0, 5, es decir, vamos a hacer ceros en el 1, en el 3 y en el 4. Para hacer 0 en el 3 voy a multiplicar, a la tercera fila le voy a sumar, o a restar, perdón, la primera por 3. Repito, a la tercera fila le voy a restar la primera fila multiplicada por 3. Y para hacer un 0 en el 1 de la segunda fila, a la segunda fila le voy a restar directamente la primera. De esa forma me queda 1 menos 1, me queda 0. Aquí está. A la segunda fila le resto la primera y a la tercera fila le resto el triple de la primera, obteniendo esto. Vamos con el primero, el 1. Estoy restando a la segunda la primera, es decir, 1 menos 1, 0. 0 menos menos 1, 1. Menos 3 menos menos 1 es menos 3 más 1, que es menos 2. Y 0 menos 0, pues 0. Y ahora, para hacer un 0 en el 3, es a la tercera fila, le resto el triple de esta, es decir, 3 menos 3 por 1 es 0. 4 menos 3 por menos 1 es 4 más 3 es 7. 5 menos 3 por menos 1 es 5 más 3 es 8. Y 110 menos 3 por 0 es 110. Y ahora tengo que hacer un 0 donde está el 7. Para ello cojo la tercera fila
y le resto la segunda multiplicado por 7. Aquí tengo indicado lo que voy a hacer. De esta manera me queda, bien, 0 menos 7 por 0, 0, ese se tiene que mantener, no lo puedo deshacer. Ahora el siguiente, 7 menos 7 por 1, 7 menos 7, 0. 8 menos 7 por menos 2 es 8 más 14, 22. Y 110 menos 7 por 0, 110. Bueno, pues una vez que he llegado aquí, pues se puede decir que he acabado el proceso, porque ahora ahora escribo las ecuaciones equivalentes a la matriz que acabo de obtener. Y la primera ecuación es, es 22z igual a 110, y de aquí ya despejo z. Z es 110 entre 22, que es 5. Voy subiendo a la segunda, paso de la tercera a la segunda fila, y obtengo que la ecuación es y menos 2z igual a 0. Pero z es 5, por lo tanto, y menos 10 igual a 0 y igual a 10. Y ahora subo a la primera y queda que x menos y menos z igual a 0, y x menos y menos y es 10, entonces es x menos 10 y z es 5 menos 5 igual a 0, de donde x menos 15 igual a 0, x igual a 5. Perdón, x igual a 15. Y ya tengo la solución de mi sistema de ecuaciones lineales. Bien, pues pasamos al ejercicio siguiente. Este es un ejercicio de programación lineal donde me piden optimizar la función 6x menos 2y sujeta a las restricciones x más y mayor o igual que 2, x menos y menor o igual que 2, y menor o igual que 1 y x mayor o igual que 0. Dibujar la región factible. Bien, pues para dibujar la región factible voy escribiendo las restricciones y voy dibujando las rectas correspondientes. X más y, voy a dibujar la recta x más y igual a 2. Aquí la tengo, y la región que le corresponde del plano a la desigualdad, a la restricción, es la que está por encima de la recta de color azul. Por encima de la recta está la zona que está aquí, que estoy marcando con el cursor. La que está por encima, porque si queréis coger, por ejemplo, una que está por debajo, un punto, el 0, 0. El 0, 0 no cumple la restricción, ¿no veis? 0 más 0 es mayor o igual que 2. No, el 0 no es mayor que 2. Por lo tanto, la restricción se cumple no para los valores donde está el 0, 0, que sería la zona inferior, sino que sería para el otro semiplano. Entonces serían los puntos que están por encima de la recta. Vamos con la siguiente restricción, que es x menos y menor o igual que 2. La x menos y menor o igual que 2, dibujo la recta ahora x menos y igual a 2. Y la recta x menos y igual a 2 es esta, la tenemos aquí. Y ahora también, ¿qué región del plano se corresponde? ¿Se corresponde la que está por debajo de la recta o la que está por encima? Bueno, pues si cojo el 0, 0, que es un punto de la región del plano que está por encima, 0, 0 es 0 menos 0 es menor o igual que 2. Sí, sí lo es. Entonces es esta región. La región del plano ahora sería esta. Con lo cual, solapando las dos regiones, de la anterior restricción más la nueva, obtendríamos esta zona abierta que tenemos aquí, limitada por esta semirrecta roja y la semirrecta azul. Quedaría esta zona que está por aquí. Y me queda otra restricción, que es y menor o igual que 1. Bueno, pues dibujamos la recta igual a 1, y al ser menor o igual que 1 es la zona que está por debajo de la recta. Así que ya vemos que lo que me queda al solapar las tres restricciones es el triángulo, que limitado por los tres lados, rojo, verde y azul. Es este triángulo. Y x mayor o igual que 0. X mayor o igual que 0 sería el eje de las y's hacia la derecha. Bueno, pues no me aporta ninguna nueva, esta recta no me aporta ninguna nueva restricción que no tuviera ya, porque no me modifica la región factible. Así que la región factible del apartado A es esta que estoy dibujando, que acabo de dibujar aquí, resaltada. Bien, pues ahora me piden determinar los vértices. Los vértices son tres. Este es un triángulo, son tres. Son el C, el D y el E. Así, el primer vértice, calculo el vértice C. El vértice C es la intersección de la recta azul, que es la recta x más y igual a 2, con la recta verde y igual a 1. Si es igual a 1, x es igual a 1, así que el punto C es el punto 1, 1. Efectivamente vemos que en el dibujo también me coincide, ¿eh? Por el dibujo, en el dibujo aquí me aparece el 2, 0 y aquí aparece el 3, 1, pero con el dibujo no podéis hacer los puntos. Los puntos hay que hacerlos de forma analítica, porque el dibujo puede estar mal o puede estar un poco desviado y puede despistarnos.
Bien, entonces quedamos, el punto C es el 1, 1. Vamos con el punto D. El punto D es la intersección de la recta roja con la recta verde. La recta roja es x menos igual a 2 y la recta verde es igual a 1. Si es igual a 1, también lo hacemos por sustitución. X es igual a 2, el menos 1 pasa sumando, 2 más 1, 3. Es el punto 3, 1. También nos coincide con el dibujo, el 3, 1. Y por último, el punto E es la intersección de la roja y la azul, que sería x más igual a 2, x menos igual a 2. Estas los sumamos, por lo que las y se anulan, y queda 2x igual a 4, x es igual a 2, y si x es igual a 2, y es igual a 0, despejándolo de cualquiera de ellas. Así que es el punto 2, 0. Bueno, pues ya tengo los 3 vértices, que es lo que me pide el apartado B. Y por último, el apartado C me dice, indica el máximo y el mínimo y sus respectivos valores. Estamos hablando del máximo y el mínimo de la región, de la función, objetivo, que es la función f de x e y igual a 6x menos 2y. Pues voy a sustituir la función en los puntos, en los extremos, porque sé que la solución en los máximos y los mínimos siempre se van a producir en los extremos. Así que son f de 1, 1, que sería f de c, sería 6 por 1 menos 2 por 1, 4, f de d, que sería 6 por 3 menos 2 por 1, que sería 16, o sea, 18 menos 2, 16, y fd sería 6 por 2 más 2 por 0, sería 12. Entonces, el máximo es el punto D, es decir, se produce el máximo cuando x es 3 e y vale 1, y, el máximo, y su valor es 16. Aquí lo tengo, máximo en el punto 3, 1 y su valor 16, y mínimo en el punto 1, 1 y su valor 4. Bueno, pues esa es la solución del ejercicio 2. Pasamos al siguiente. En un instituto el 15% de los alumnos ven la tele todos los días, el 25% juegan todos los días a la consola y el 26% ven la tele todos los días o juegan todos los días a la consola o ambos. Bien, se elige un alumno al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que vea la tele todos los días y juegue a la consola todos los días? Bueno, aquí tenemos dos sucesos en juego, que son que un alumno vea la tele todos los días y que le llamo T, y jugar a la consola todos los días le voy a llamar C, jugar a la consola. Entonces lo que me están diciendo es que la probabilidad de T, de que un alumno vea la televisión, es el 15 partido por 100. 0,15, probabilidad de T 0,15, probabilidad de que juegue a la consola 0,25, que es el 25%, y me dicen que la probabilidad de que ven la tele todos los días o juegan todos los días a la consola o ambos, es la unión. Me están dando la probabilidad de la unión de T y C, es decir que la probabilidad de la unión es 0,26, porque me dicen que es el 26%. Una vez que tengo estos datos, me piden apartado A. ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno elegido al azar vea la tele todos los días y juega a la consola todos los días? Me están pidiendo la probabilidad de la intersección de T y C, porque me están diciendo que sea la probabilidad de que juega todos los días y sea una conjunción copulativa y juega a la consola todos los días, la I. Aquí la intersección viene dada en la I, mientras que aquí es la O, la disyunción, que es lo que me determina la unión. Bueno, pues para calcular la probabilidad de T intersección C es partir de estos datos, y la probabilidad de T intersección C viene dada por esta expresión. ¿De dónde sale esta fórmula? Bueno, esta fórmula sale de la probabilidad de la unión. Sabemos que la probabilidad de C unión T es la probabilidad de C más la probabilidad de T menos la probabilidad de la intersección. Si despejáis de ahí la probabilidad de la intersección, os sale que la probabilidad de la intersección es la probabilidad de T más la probabilidad de C menos la probabilidad de la unión. Y la probabilidad de C más la probabilidad de T menos la probabilidad de la unión, como tenemos ya todos los datos aquí, simplemente es sumarlos y el resultado es 0,14. El apartado B, si elegimos un alumno al azar y juega todos los días a la consola, es decir, aquí hay una información previa antes de que me pidan la probabilidad. Me dicen que el alumno que yo he elegido sabemos que juega todos los días a la consola. Entonces hay una condición que es que juegue a la consola. Y a partir de ahí me piden cuál es la probabilidad de que vea la televisión. Es decir, me están pidiendo la probabilidad de T condicionado a C. Y la probabilidad de una condicionada es la probabilidad de la intersección de los dos sucesos partido por la probabilidad de la condición, que en este caso es C, pero la probabilidad de la intersección la acabamos de calcular en el apartado A, es 0,14, y la probabilidad de C es 0,25. Entonces esto es 0,14 entre 0,25, cuyo resultado es 0,56. Bueno, pues sencillamente hemos finalizado, no tiene ninguna dificultad. Pasamos al siguiente ejercicio.
Para hacer un estudio de las horas de duración de la batería de un juguete se tomó una muestra aleatoria de 10 de estas baterías, siendo el número de horas de duración obtenida, bueno, aquí me salen los 10 valores respectivos, en número de horas, y sabiendo que la variable número de horas de duración de la batería sigue una normal de desviación típica 2,1 horas, se pide hallar el intervalo de confianza para el número medio de horas de duración de la batería con un nivel de confianza del 97%. Bien, así que entonces los datos que tenemos son los siguientes. Tenemos que, lo primero, tenemos que hallar la media muestral. Tenemos que n es 10, que es el tamaño de la muestra. La media muestral, bueno, la media muestral ya está calculada aquí. La media muestral es la suma de estos valores, dividido entre 10. La suma, si yo no me he equivocado al hacerla, la he hecho antes, la suma es 57,3. Si lo dividimos entre 10, que es el tamaño de la muestra, entonces es 5,73 horas. Repito, esto es la media muestral. Y me piden un intervalo de confianza para el número medio de horas, para la media poblacional, para la media poblacional, sabiendo que sigue una distribución normal de desviación típica 2,1. Bueno, pues y el nivel de confianza dije que era del 97, entonces que 1 menos alfa es 0,97. Si 1 menos alfa es 0,97, tengo que calcular 1 menos alfa medios. Para eso lo que voy a ir haciendo es, a partir de esta igualdad, calculo alfa primero, que es 0,03, divido entre 2, 0,015 y la resto de 1. Entonces queda 1 menos alfa medios. Este es el valor de probabilidad acumulada hasta el valor característico z alfa medios, que es el factor que me aparece en el intervalo de confianza, el z de alfa medios. Y sabemos que la probabilidad en la normal tipificada hasta ahí es probabilidad acumulada 0,985. Entonces a partir de ahí tengo que ir a la tabla. Lo que pasa es que aquí las tablas me las dan resumidas, ya el propio ejercicio, que es lo que aparece en la parte inferior, y ver de dónde proviene el 0,985 de probabilidad acumulada, de qué valor de z. Pues vamos aquí y 0,985 lo encontramos, fijaros, aquí está, que proviene de 2,1 en la columna del 007, es decir, es 2,17. Así que z alfa medios es 2,17. Si z alfa medios es 2,17, ahora ya tenemos todos los valores para escribir el intervalo. Recordar que el intervalo para la media es la media muestral, más menos, aquí lo tengo la fórmula teórica, es la media muestral más menos el valor característico z alfa medios que acabamos de calcular por la desviación típica partido por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Bueno, pues sustituyendo estos valores por los que tenemos sería 5,73 más menos 2,17, que es el z alfa medios, sigma es 2,1 partido por raíz de n, que es raíz de 10. Y haciendo operaciones me queda 5,73, que es el centro, aparte de la media muestral, es el centro del intervalo, y 1,441, que sería el radio del intervalo, que es el valor que se obtiene al hacer esta operación, que tanto es el radio como también es el error máximo cometido, ¿no? Porque el error máximo cometido al dar el intervalo es el radio del intervalo. Y si lo queremos dar en forma de intervalo, aquí lo estamos dando centro más menos el radio. Si le restamos el radio, tendremos el extremo inferior del intervalo, que es 4,289, y si se lo sumamos, obtenemos el extremo superior del intervalo. Así que el intervalo pedido es este que tenemos aquí, que serían entre 4,289 y 7,171 horas. Ahí está la media de nuestra población con una confianza del 97%. Bien, el apartado B me dice, explica razonadamente cómo podríamos disminuir la amplitud del intervalo de confianza. Si yo quiero disminuir el intervalo de confianza, lo que tengo que hacer es reducir el radio. Vamos a ver, la idea es esta, seguidme. Si quiero reducir el intervalo, tendría que reducir el radio. El radio es z alfa medios por sigma partido raíz de n. Entonces es un producto de z alfa medios por sigma partido por raíz de n, es decir, es un cociente. Entonces, para que un cociente se reduzca, lo que tiene que ocurrir es que aumente el denominador. Y aumentar el denominador es aumentar n. Entonces, ¿cómo puedo disminuir la amplitud del intervalo? Aumentando el tamaño de la muestra. Eso es una forma, aumentando el tamaño de la muestra. Y otra forma, pues si el z alfa medios se hace también muy pequeño, aunque la muestra tenga el mismo tamaño, si z alfa medios es muy pequeño,
Perdón, si z alfa que lo tengo que reducir, sí. Entonces tengo que hacerlo más pequeño el z de alfa medios. Y hacer más pequeño el z de alfa medios supone aumentar el... supone reducir el nivel de confianza. Entonces, el apartado B se podría contestar de la siguiente manera. Vale, de aquí lo tengo contestado, de dos formas. Reduciendo el nivel de confianza. Al reducir el nivel de confianza, el z alfa medios se hace más pequeño y por tanto el radio se hace más pequeño, y aumentando el tamaño de la muestra. Si aumentamos el tamaño de la muestra, que fue lo primero que dije, el denominador se hace muy grande y el radio se hace cada vez más pequeño. Y entonces se reduce el intervalo. Bien, pues esta sería la solución. Esto no tiene, es expresarlo, razonarlo, nada más. Y luego lo mismo ocurre con el apartado C. Dice, ¿crees que la media poblacional del número de horas es de 4 horas con una probabilidad del 90%? Bueno, pues fíjate que en el intervalo anterior el 4 no está. Del 4 no está, y esto era con un nivel de confianza del 97%. Si yo ahora el 97% lo repaso a un nivel de confianza del 90%, ¿qué le va a pasar al intervalo? Que el intervalo se va a reducir. Entonces, si el intervalo se reduce, sigue sin estar el 4 en el intervalo en estas condiciones. Por lo tanto, la respuesta es que no. La respuesta en el apartado C es que no creo que ocurra esto. Y a ver cómo lo tengo aquí expresado. 4 no está en el intervalo de centro 5,73 y confianza 0,97, que era el del apartado A. Si disminuye la confianza a 0,9, de 0,97 a 0,9, la amplitud del intervalo disminuye también. Con lo cual el 4 seguirá sin estar en el intervalo. Por tanto, la respuesta es negativa. Bien, es un poco atípica, tanto el apartado B como el apartado C son un poco atípicas porque lo normal es que me ponga un ejercicio para que lo resuelva de forma numérica, pero bueno, aquí queda, y aquí queda respondido. Siguiente ejercicio, se considera la función definida a trozos, x más t si x es menor o igual que menos 1, x al cubo menos 2x al cuadrado más 4 si x es mayor que menos 1, y para qué valor de t la función es continua en x igual a menos 1. Bueno, esto es otro bloque, fijaros que es muy parecido a al primer problema que hemos resuelto, prácticamente es igual, lo que cambia es la función. Así que vamos a hacerlo. Pues para que una función sea continua, como siempre, la imagen tiene que coincidir con el límite en el punto, en este caso en menos 1. Así que, ¿quién es f de menos 1? F de menos 1 lo sustituyo en su valor, que es x más t, y queda t menos 1. F menos 1 es t menos 1. Aquí hay un error y pone f menos 1 igual a t. Incorrecto, repito, t menos 1. Bien, seguimos haciendo límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda y cuando x tiende a menos 1 por la derecha, porque el menos 1 es un punto de cambio. Entonces, cuando tiende por la izquierda es t menos 1, que sería el caso, aquí ahora sí lo tengo correcto, y cuando x tiende a menos 1 por la derecha es sustituirlo en la expresión x al cubo menos 2x al cuadrado más 4, que me queda 1. A ver, menos 1 al cubo es menos 1, menos 1 menos 2 menos 3 más 4, 1, correcto. Entonces, para que esto todo coincida, t menos 1 tiene que ser igual a 1, y si t menos 1 es igual a 1, t es igual a 2. Bueno, esta es la solución del problema y es correcta la solución. Repito que la única pega es que aquí tenemos que poner t menos 1. Bien, a ver si podemos poner ahí un menos. Bueno, t menos 1, vale. Seguimos con el siguiente apartado. Y me dice calcular los extremos relativos de la función en el intervalo menos 1 más infinito. Los extremos relativos en el intervalo menos 1 más infinito. El intervalo menos 1 más infinito, la función viene dada por la expresión x al cubo menos 2x al cuadrado más 4. Y para hallar los intervalos de monotonía, para hallar los extremos relativos tengo que ver dónde se anula la derivada. Así que voy a hacer la derivada en ese tramo, y la derivada en ese tramo es 3x al cuadrado menos 4x. No tengo que derivar la x más t para nada, porque, repito, estoy en el intervalo menos 1 más infinito. Estoy trabajando para valores de x mayores que menos 1. Estoy en esta expresión. Bueno, y esto se anula. Aquí saco factor común a la x, y se anula en x igual a 0 y en x igual a 4 tercios. Bueno, pues tanto 0 como 4 tercios son valores mayores que menos 1 y por tanto son soluciones de mi ejercicio. Me sirven ambas.
son como valores críticos, son los puntos críticos para donde se anula la derivada, y esto me va a dividir el dominio sobre el que voy a trabajar ahora, que es desde -1 hasta más infinito, en tres intervalos, desde el -1 hasta el 0, desde el 0 hasta el 4/3 y desde 4/3 a más infinito, pero como me piden los extremos yo voy a calcularlos directamente aquí. Para calcular los extremos lo que hago es, voy a utilizar el criterio de la segunda derivada. Para ello hago la segunda derivada es 6x menos 4 y calculo cuánto el signo de la segunda derivada en 0. Si el signo de la segunda derivada en 0 en este caso es menos 4, como es menor que 0, el criterio de la segunda derivada afirma que en x igual a 0 hay un máximo relativo. En el punto 0, 4, sustituyo 0 en la función y queda en la ordenada del punto. Ahí hay un máximo relativo. Y sustituyo la segunda derivada en 4/3 y al sustituir la segunda derivada en 4/3 me da positivo, porque aquí sería 6 por 4/3, que sería 8, 8 menos 4 daría 4, positivo, en x igual a 4/3 hay un mínimo relativo, y la ordenada da 76 partido por 27 sustituyendo. Bien, aquí no me pide el crecimiento ni el decrecimiento, como me pide directamente los extremos, ya voy directamente al criterio de la segunda derivada, obteniendo el máximo y el mínimo relativo desde -1 hasta más infinito. Bien, y luego me dice que ahora, sin embargo, en el apartado C sí me pide que calcule los intervalos de crecimiento y decrecimiento en el mismo intervalo. Ya lo pude haber hecho todo junto, sin utilizar el criterio de la segunda derivada, pero bueno, como me lo pide con posterioridad, voy a hacerlo con posterioridad. Bien, tengo que calcular dónde se anula, que ya lo tengo, que era en 0 y en -4/3, y lo que os decía antes. Estos dos puntos críticos me van a dividir el intervalo sobre el que estoy trabajando, que es el -1 más infinito, en tres intervalos de monotonía, que son, el primero va desde -1 hasta 0, aquí lo tengo, y voy a ver si es creciente o decreciente. Para ello lo que hago es coger un punto en el intervalo -1, 0, en este caso cojo el -1/2 y lo sustituyo en la derivada. Al sustituir -1/2 en la derivada, aquí en 3x² menos 4x, me va a dar positivo. Si me da positivo, la función es creciente. Ahora el otro intervalo es de 0 a 4/3. En 0, 4/3 cojo el 1. 4/3 es 1 y pico, el 1 está aquí dentro. Entonces al coger el 1 sustituyo en la derivada, queda 3 menos 4 menos 1, queda negativo. La función es decreciente. Ahora, de 4/3 a más infinito, cojo el 2 y la derivada en 2 es positiva, es decir que la función es creciente. Si ya tengo los intervalos, entonces la función crece en -1, 0, unión 4/3 más infinito, y decrece en el intervalo 0, 4/3. Bien, pasamos al siguiente ejercicio, que es el 4. Dice: las botellas de agua vendidas por un hipermercado que abre a las 10 de la mañana a 4 de la tarde durante una ola de calor viene dado por la función c de t. Aquí me aparece la función con t entre 1 y 6, donde t igual a 1 es la primera hora desde la apertura y t igual a 6 es la última hora hasta el cierre. Y c de t viene dado en cientos de botellas. ¿En qué intervalos de tiempo las ventas aumentan? ¿Y en cuáles disminuyen? Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es coger la función c de t, para ver dónde aumenta y disminuye, es ver dónde la función crece o dónde decrece. Crecimiento equivale a aumentar, decrecimiento equivale a disminuir. Así que hacemos la derivada, y la derivada es 6t² menos 54t más 120. Vemos dónde se anula la derivada. Igualamos a 0 la derivada y simplificamos y resolvemos esta ecuación de segundo grado, cuyas soluciones me van a dar 4 y 5. Aquí aparece la x, en realidad tendría que poner t, donde aparece x es t porque la variable que estoy utilizando, esto es un error de nomenclatura. Bueno, no tiene mayor importancia aquí, pero tenedlo en cuenta. 4 y 5. Bueno, pues entonces el dominio, que es desde 1 hasta 6, queda dividido de la siguiente manera: de 1 a 4, de 4 a 5 y de 5 a 6. Y entre 1 y 4 tomo un punto del intervalo, por ejemplo el 2, y calculo la derivada en 2. La derivada, al sustituirlo en 2, me va a dar aquí está la derivada, al sustituirlo en 2 me va a dar positivo, y por tanto puedo afirmar que el precio de el número de las botellas de agua aumenta en el intervalo 1,4. El intervalo 1,4, según los valores de t y lo que significa
1 y lo que significa 6, ¿qué querría decir? Pues que desde 10, pues que T es la primera hora a partir de la apertura, es desde las 10, desde que abre hasta las 14 horas, es decir, transcurridas 4 horas. De 1 a 4 es transcurridas 4 horas desde la apertura, que serían de 10 a 14 horas. Entonces, de 10 a 14 horas aumenta. El siguiente intervalo es el intervalo 4,5. Entre 4 y 5 cojo el 9 medios, el 4,5. Es un punto que está en el intervalo, el 4,5, el sustituir 4,5 en la derivada me va a dar negativo. Esto está comprobado ya previamente, hacerlo vosotros también, os va a dar negativo. Entonces eso quiere decir que el número de botellas vendidas disminuye. ¿Y en qué horario? Pues de 14 a 15 horas, porque es con continuidad, con una hora de diferencia, de 14 a 15 horas. Y el siguiente intervalo es de 5 a 6. En el intervalo 5-6 cojo el 5,5 y es positivo también, donde entonces C aumenta, y también de 15 a 16 horas, que es el horario de cierre del establecimiento. Bueno, entonces ya tengo el apartado A resuelto. El apartado B me dice cuándo se produce la máxima venta y la mínima. Pues vamos a hacerlo. La máxima, el máximo, donde hay un máximo en T igual a 4, porque la función aumenta hasta 4 y disminuye de 4 a 5. Entonces ahí hay un 4, hay un máximo relativo. Y la venta en T igual a 4 sería, el número de botellas vendidas sería C de 4. Bien, aquí no tengo que... Dice que T igual a 4, que es transcurridas 4 horas a partir de las 10, es decir, T igual a 4 son las 14 horas. ¿Y qué venta tiene a las 14 horas? Pues la venta es C de 4. C de 4 es 176, si sustituís 4 por T en la función os va a dar 176, y como son cientos de botellas tendremos que multiplicar por 100 y me dan 17.600 botellas. Esto es lo que vende a las 2. Y hay en el intervalo, y luego en 5 hasta 5 disminuye y a partir de 5 aumenta. Entonces en 5 hay un mínimo relativo, y que sería a las 15 horas. El 5 es a las 15 horas. Y la venta en ese momento es C de 5, que son 175, expresado en botellas totales, 17.500 botellas. Bien, pero aquí hay que tener cuidado con los extremos, porque puede ocurrir que en los extremos se produzcan mayores o menores valores que los que me dan los máximos, los extremos relativos. Entonces voy a ver cuánto es la venta en la primera hora, cuando T vale 1. Y la venta cuando T vale 1, C de 1 son 95, me da 95 al sustituir C por 1, T por 1, y entonces que son 9.500 botellas. Fijaros que es menor el valor del número de botellas vendidas, es inferior al del mínimo relativo, por lo tanto esto sería un mínimo absoluto. Y en el 6, que sería en la hora de cierre, en la última hora, C de 6 son 240, que serían, por 100 serían 24.000 botellas, que es mayor también en la venta al que me daba el máximo relativo, es decir, que este también va a ser un máximo absoluto. Por lo tanto, la respuesta a mi apartado C, ¿cuántas botellas se venden en estos dos casos? Bueno, perdón, en mi apartado B, ¿cuándo se produce la máxima venta? La máxima venta se produce en el momento de cierre, pues que es C de 6. ¿Y a cuántas botellas se venden en ese caso? Que sería responder el apartado C. Serían 24.000 botellas. ¿Y cuándo se produce la mínima venta? La mínima venta se produce cuando abre el establecimiento, en la primera hora. Y las botellas que se venden son 9.500. Bueno, entonces aquí fijaros que es un típico ejemplo donde los extremos relativos, que se obtienen derivando e igualando a cero, no son tales extremos absolutos, no coinciden con los absolutos, sino que los absolutos en este caso coinciden en los extremos. Por eso es importante, cuando el dominio está acotado, tanto por la izquierda como por la derecha, aquí está acotado por el 1 y por el 6, siempre conviene ver las imágenes en los extremos, porque a veces suele ocurrir este tipo de situaciones. Bueno, pues pasamos al ejercicio número 5. Me dice: una marca ofrece paquetes de tortitas de arroz de 3 tipos, con espelta, con amapola y con chía. Se venden el triple de paquetes de las de amapola que las de espelta. Se venden 40 paquetes más que las de amapola que las de chía, y los precios de los paquetes para espelta, amapola y chía son respectivamente, bueno, estos tres, obteniendo por la venta de todas las tortitas esta cantidad. Plantea el sistema de ecuaciones que nos permite averiguar cuántos paquetes de cada tipo se vendieron. Entonces, X paquetes de cada tipo, X paquetes con espelta, X paquetes con amapola e Y
y z paquetes con chía. Una vez que ya tengo definidos las incógnitas, voy a escribir las condiciones. Dice que se venden el triple de paquetes de amapola, que son y, que de espelta, x, es decir, y igual a 3x. Primera igualdad. La segunda condición es que se venden 40 paquetes más de las de amapola, que son y, que las de chía. Entonces, si se venden 40 paquetes más, a la hora de establecerse la igualdad, tendré que restarle esos 40 de más a y, que son los paquetes con amapola, e igualarlo a los de chía, es decir, y menos 40 igual a z. Esa sería la segunda ecuación. Y la tercera ecuación es lo tenido por la venta, todo lo tenido por la venta. Si vendo X paquetes a 2,50, será 2,50 por X, 3,50 por Y más 3 por Z, eso me tiene que dar 1.640. Eso sería el total obtenido por ventas. Bueno, pues esas son las tres ecuaciones. Lo que voy a hacer es ordenarlas con la X y Z a todo un primer miembro y en ese orden, y a la derecha de los términos independientes, obteniendo estas tres ecuaciones: 3x menos igual a 0 y menos z igual a 40, pasando la 40 para la derecha. Y esto lo que hago para evitar trabajar con decimales, multiplico por 10, obteniendo 25, 35, 30 y 16.400. He multiplicado por 10 la ecuación. De esta manera me evito los decimales. Y ahora simplificar siempre que sea posible. Y yo puedo simplificar la tercera ecuación dividiéndola entre todos ellos dividiéndolos entre 5. Y por último me quedan las ecuaciones más simplificadas posibles, que serían estas. La última, al dividir por 5, queda 25 entre 5, 5, 35 entre 5, 7, 30 entre 5, 6 y 16.400 entre 5, 3.280. Bueno, estas son las cifras más pequeñas con las que puedo trabajar. Y a partir de aquí voy a aplicar el método de Gauss para resolverlo. Pues escribo la matriz principal más la columna de los términos independientes, aquí está, o matriz ampliada también, aquí tengo. Y tengo que hacer un ceros debajo de la diagonal a su 1, 1, a su 2, 2, a su 3, 3. Es decir, voy a hacer ceros. Aquí ya tengo un 0, eso ya lo tengo hecho, no tengo nada que hacer. Y en el 5 y donde está el 5 y donde está el 7. Para hacer un 5, para hacer un 0, perdón, donde está el 5, a la tercera fila lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a multiplicar la tercera fila por 3 y le voy a restar la primera multiplicada por 5. Aquí lo tengo indicado lo que voy a hacer. Voy a multiplicar por 3 la tercera fila y la primera fila por 5 y resto. De tal manera que me va a quedar la fila 3 modificada de esta forma. Veamos. 3 por 5, 15. 15 menos 3 por 5, 15, 0. 3 por 7, 21. 21 menos 5 por menos 1 es 21 más 5, que es 26. 3 por 6, 18. 18 menos 5 por 0 queda 18. Y 3 por 3.280, que son 9.840 menos 0, pues queda 9.840. Bien, esta sería la transformación de la tercera fila. Y ahora, para hacer un 0 por donde está debajo del 1, aquí en donde está el 26, lo que voy a hacer es a la tercera fila restarle 26 por la segunda. De esta manera, fijaros que me va a quedar esto que está aquí. Fijaros, el 0 menos 0, aquí esto sigue quedando 0, 26 menos 26 por 1, 0. 18 menos 26 por menos 1 es 18 más 26, que es 44. Y 9.840 menos 26 por 40, si lo hacéis con la calculadora, esto ya es una operación un poquito más amplia, que de cabeza ya es más complicado hacerlo. Bueno, veréis que os da 8.800. Esto tenéis que hacerlo con mucho cuidado, tener cuidado con los signos. Y nos queda esto. Una vez que hemos acabado ya el proceso, lo que tenemos que convertir es esta nueva matriz en las ecuaciones correspondientes equivalentes a las de partida. Y empezamos con la tercera fila, que es la que tiene más ceros. Entonces me quedaría la ecuación 44z igual a 8.800. Me fijo en la tercera fila y eso provoca la ecuación 44z igual a 8.800. Despejo z y z es 8.800 entre 44, que son 200. Vamos subiendo ahora me voy a la segunda fila y en la segunda fila me genera la ecuación y menos z igual a 40. Y menos z igual a 40 es y igual a 40 más z, que es 200, así que y ya me sale inmediatamente que es 240. Y ahora subimos a la tercera ecuación, que es 3x menos y igual a 0. Si 3x menos y es igual a 0, 3x menos 240 es igual a 0, 3x es igual a 240, x igual a 240 entre 3, que es 80. Bien, queda resuelto entonces el ejercicio. Pasamos al siguiente.
Me dan tres matrices A, B y C y me piden calcular A por C menos la traspuesta de B menos I, donde I es la matriz de identidad de orden 2. Bueno, pues este es un problema de hacer las operaciones sencillamente. A ver, voy a ver qué me piden. A por C, bueno, pues voy a escribirlo con sus matrices. A por C escribo A por C en ese orden. Además, tener cuidado que el producto no es conmutativo. Menos, y ahora hago B menos I y todo eso traspuesto. Es decir, lo pongo entre corchetes donde pongo B menos la identidad de orden 2 por 2 y la transpongo. Bien, esto me da, bueno, pues vamos a hacer el producto, vamos a hacer A por C. A por C es 3 por 5 más 2 por menos 4 más 0 por 0. Bien, 3 por 5 más 2 por menos 4 es 15 menos 8 es 7. 7, aquí lo tengo. El siguiente sería 3 por 0 más 2 por 1 más 0 por menos 1 es 2. El siguiente 6 por 5, 30, 30 menos 4, 26. Y 6 por 0 es 0, 0, 1 por 1, 1 o es 1. Bueno, esto es A por C. Aquí tampoco me voy a parar mucho porque el producto de matrices tenemos que saber hacerlo. Ahora cojo y hago la resta dentro del corchete. Pues la resta dentro del corchete sería menos, y ahora la resta de 3, menos 2, menos 1, menos 3, 2 menos 0, 2, 0 menos 0, 0 y 2 menos 1, 1. Y la tengo que transponer, no olvidemos que lo que estaba dentro del corchete tengo que transponerlo, entonces lo hago, lo transpongo, menos 3, 2, 0, 1, la transpuesta es menos 3, 0, 2, 1. Y ahora hago la resta, y ya me queda, esto no tiene ninguna dificultad, este ejercicio, ¿no? 7 menos menos 3, tener cuidado con los signos, que 7 más 3, 10, 2 menos 0, 2, 26 menos 2, 24 y 1 menos 1, 0. Bueno, pues ya tengo el valor de M. Apartado A, resuelto. Apartado B, calcula si es posible la matriz X tal que X por B es igual a 2, 4. Bueno, en principio, para despejar X de aquí, si B tuviese inversa, multiplicando por la inversa de B a la derecha, quedaría la X despejada, quedaría que X es igual a 2, 4 por B menos 1. Y la pregunta es, ¿tiene B inversa? ¿Quién es B? B es una matriz cuadrada y con determinante distinto de 0, por lo tanto B tiene inversa, así que puedo hacerlo por la inversa. Quiero decir que entonces que X es igual a la matriz 2, 4 multiplicado por la inversa, por B menos 1. Además, la inversa es una matriz 2 por 2, 2, 4 es una matriz 1 por 2, y una matriz 1 por 2 y una matriz 2 por 2 pueden multiplicarse perfectamente. Así que si todo consiste en hallar la inversa de B, pues vamos a hallar la inversa de B. Lo primero que tenemos que hacer para hallar la inversa de B es hallar su determinante, y su determinante es menos 4. El determinante de B es menos 2 por 2 es menos 4. Ahora la matriz adjunta de B. La matriz adjunta de B vamos a ir elemento a elemento. A ver, para el menos 2 eliminamos columna y fila y me queda un 2 aquí. Pues eso sería el adjunto del menos 2. El adjunto del 2 aquí elimino columna y fila y me queda 0. Aunque cambia de signo, como es un 0, lo dejo como está. Y luego el adjunto de este 0 es un 2, pero cambiado de signo por la posición en la que ocupa está este elemento. Y el último, el del adjunto del 2, es el menos 2. Bueno, pues esta es la matriz adjunta. El siguiente paso es transponer la matriz adjunta, y la transpuesta de la matriz adjunta es cambiar las filas por las columnas o las columnas por las filas. Aquí la tengo. Y por último, dividir por menos 4. Si yo divido por menos 4 todos estos elementos, me quedaría 2 entre menos 4, menos 1 medio, menos 2 entre menos 4, 1 medio, 0 entre menos 4, 0, y menos 2 entre menos 4, 1 medio. Aquí tengo ya la matriz inversa. Por último, me queda hallar X, y X es 2, 4 por esta matriz que acabo de calcular, y es fila por columnas, el producto 2 por menos 1 medio más 4 por 0. 2 por menos 1 medio es menos 1. Y 2 por 1 medio 1, 4 por 1 medio 2, 2 más 1, 3. Pues es menos 1, 3. Esa sería la solución de X. Es una matriz 1 por 2 multiplicado por una matriz 2 por 2 me da una matriz 1 por 2 y su resultado es este, es menos 1, 3. Por lo tanto, queda resuelto el ejercicio número 6. Siguiente ejercicio. En una ciudad el 1% de los habitantes ha ido a jugar alguna vez a una casa de apuestas. De las personas que han ido a jugar alguna vez a una casa de apuestas, el 70% tiene problemas financieros, y de los habitantes que no han ido a jugar alguna vez a una casa de apuestas, se sabe que un 5% tiene problemas financieros. Calcular la probabilidad de que elegido un habitante al azar tenga problemas financieros. Bueno, pues esto también es un típico ejercicio para hacerlo por valles o por el teorema de la probabilidad total, que se hace con un diagrama de árbol muy sencillo, porque se están estudiando dos variables. Una es la variable ir a jugar alguna vez a una casa de apuestas o no ir a jugar, y dentro de esa variable es los que tienen problemas financieros y los que no tienen problemas financieros. Entonces el árbol sería de la siguiente manera: yo elijo una persona, un habitante al azar, y
pudo haber jugado en una casa de apuestas o no haber jugado. Le voy a llamar J, haber jugado, y N, no haber jugado. Aquí no utilizo el símbolo del contrario por un problema de nomenclatura a la hora de digitalizar el ejercicio. Lo lógico es que pongáis J y no J arriba, pero bueno, es igual. Si le llamáis con letras diferentes, conviene que lo especifiquéis al principio. Bien, ¿cuál es la probabilidad de que un habitante juegue? Es del 1%. La probabilidad es del 1%, es decir, 0,01. Eso sería la probabilidad de que juegue. Por tanto, la probabilidad de que no juegue es de 0,99. Ahora, dentro de los que juegan, pueden tener problemas financieros o pueden no tenerlos. Lo mismo ocurre con los que no juegan, pueden tenerlos o no tenerlos. Así que las siguientes ramas en el árbol, en el diagrama de árbol, serían estas. Le voy a llamar F, tener problemas financieros, y S, sin problemas financieros, de no tener problemas financieros. Bueno, pues de los que juegan tienen problemas financieros el 70%, es decir, que aquí tendríamos 0,7, aquí tendríamos 0,3. Y de los que no juegan tienen problemas financieros el 5%, es decir, 0,05 y aquí 0,95. Bueno, pues una vez que tenemos el diagrama de árbol, esto está chupado. Vamos a ver, apartado A, calcular la probabilidad de que elegido un habitante al azar tenga problemas financieros. Tener problemas financieros es el suceso F, pero F puede venir del caso de la rama J o fijaros que cuando digo O, estoy hablando de una unión, puede venir de la rama del N, entonces sería... De la rama del J sería 0,01 por 0,7, multiplicar, las ramas contiguas se multiplican, o sería más, la unión se transforma en más, 0,99 por 0,05, así que el apartado A, que sería la probabilidad de que tenga una persona cualquiera tenga problemas financieros, es 0,01 por 0,7 más 0,99 por 0,05, que calculadora en mano me va a dar 0,0565. Apartado B, sabiendo que una persona tiene problemas financieros, ¿cuál es la probabilidad? Entonces, me están dando una información previa antes de pedirme la probabilidad. Eso es una probabilidad condicionada. ¿Y cuál es la condición? La condición es que la persona tiene problemas financieros y me piden la probabilidad de que haya jugado alguna vez. Entonces, es la probabilidad de que haya jugado alguna vez J condicionado a la probabilidad de tener problemas financieros, condicionado a F, es probabilidad de J condicionado a F, aquí lo tengo, y esto es la probabilidad de J y F a la vez partido por la probabilidad de la condición que es F. Y J y F, pues en el árbol está claro que es 0,01 por 0,7, y la probabilidad de F lo he calculado en el apartado A, ya lo tengo calculado, si no lo tendría que calcular, lógicamente, y era esto. Entonces, al hacer la división, el resultado es 0,1238. Veis que es un problema clásico, donde el apartado A es un teorema de la probabilidad total y el apartado B es un teorema de Bayes. Bueno, pues pasamos al siguiente ejercicio y último de todos los que me han propuesto. Después hay dos, son bloques de ejercicios y tengo que elegir. Bueno, yo estoy haciendo todos los ejercicios de todos los bloques. Bien, este me dice que el tiempo medio de espera en una línea de atención al cliente sigue una distribución normal de media desconocida y desviación típica 2 minutos. Se hace un estudio de los tiempos de 10 clientes, siendo estos tiempos, vale, me dan 10 tiempos en minutos también, lógicamente. Todo esto tiene que ir unificado en unidades, es decir, si la desviación típica son minutos y estos valores tienen que ser minutos, y la media tiene que ser minutos, todo tiene que venir de minutos. Hallar el intervalo de confianza para la media poblacional del tiempo de espera con un nivel de confianza del 95%. Bien, lo primero que voy a calcular es la media muestral, eso es lo primero, y la media muestral es la suma de todos estos tiempos dividido entre el número de ellos, que son 10. Así que la media muestral para n igual a 10, aquí la tengo, es la suma de todos esos valores, y si no me he equivocado, aunque lo comprobé 2 veces, la media muestral es 10,3 minutos, es la media aritmética, ¿no? 10,3 minutos. Bueno, y para hallar el intervalo de confianza ahora necesito calcular el valor característico Z alfa medios de probabilidad acumulada para que el nivel de confianza sea del 95, es decir, 1 menos alfa es igual a 0,95, ese es el nivel de confianza. A partir de aquí tengo que calcular 1 menos alfa medios, que es la probabilidad acumulada hasta ese dicho valor característico, y de aquí despejo alfa. Alfa es 0,05, alfa medios es 0,025 y 1 menos alfa medios, que es lo que estoy buscando, es 0,975. Este 0,975, repito, es la probabilidad acumulada hasta el Z alfa medios, que es mi valor característico.
Voy a la tabla, lo que pasa es que en este ejercicio la tabla ya me la dan en el enunciado del problema, me la dan reducida, pero me dan los valores donde voy a encontrar lo que estoy buscando. 0,975 está, aquí lo tengo, fijaros, aquí está, y proviene del 1,9 en la columna del 6. Entonces z alfa medios es 1,96. Si z alfa medios es 1,96 ya tengo todos los valores que necesito para escribir el intervalo que me piden, porque el intervalo es en la media muestral más menos z alfa medios por sigma partido por raíz de n. Eso sería la fórmula teórica, y en mi caso es el media muestral 10,3 más menos z alfa medios, que es 1,96, por sigma, que es 2, partido por la raíz de n, que es raíz de 10. 10,3 es el centro del intervalo, y la expresión que tengo sumando o restando es el radio del intervalo. Pues entonces esto sería 10,3 más menos 1,24, que es el radio. Al restar obtengo el extremo inferior, 9,06, y al sumar obtengo el extremo superior, que es 11,54. Entonces tengo el intervalo pedido, que es lo que me pide el apartado A. Pasamos al apartado B. Me dice cuál deberá ser el tamaño mínimo de la muestra elegida para que con el mismo nivel de confianza, es decir, para un 95%, que es el mismo nivel de confianza, el error máximo admisible sea menor que 1 minuto. Bien, esto es importante saber que el error máximo admisible es el radio del intervalo. Entonces ahora el radio del intervalo siempre es z alfa medios, que en este caso es 1,96 porque el nivel de confianza es el mismo, multiplicado por 2, la desviación típica también es la misma, y lo único que cambia es que aquí ahora no tengo 10, ahora tengo que averiguar el tamaño mínimo de la muestra, es decir, sería n, le llamo n, raíz de n, así que el error es 1,96 por 2 partido por raíz de n, y ese error tiene que ser menor que 1 minuto, menor que 1. Aquí tengo que partir de esta desigualdad de 1,96 por 2 partido raíz de n, menor que 1 minuto, menor que 1. Bueno, y despejar n. Pues ahora despejar n está muy fácil, porque la raíz de n que divide pasa multiplicando y me queda raíz de n por 1, raíz de n mayor que 2 por 1,96. 2 por 1,96 es 3,92. Elevo al cuadrado a ambos miembros para eliminar la raíz, y me queda que n tiene que ser mayor que 15,36. En otras palabras, el valor mínimo que tiene que el tamaño mínimo que tiene que tener la muestra ha de ser por lo menos de 16 individuos, porque mayor que 15,36 lo mínimo es 16 individuos. Bueno, pues esa es la solución del apartado B. Y con esto hemos acabado todos los ejercicios propuestos en estos bloques. Espero que os haya servido de ayuda, y deciros que vuestro profesor es el que tiene siempre la última palabra en caso de las dudas que os puedan suscitar estos ejercicios. Yo os espero en el próximo vídeo y espero que haberos servido de ayuda. Hasta la próxima.